Y les cuento que el actor Eduardo N. seguirá vinculado a proceso en el caso en contra de Elisa Vicedo. Él, recordemos, perdió un amparo, por lo que deberá enfrentar un juicio justamente por violación a la actriz. Ella, recordemos, interpuso en 2018 una denuncia en contra de Eduardo N. Y pues para ampliarnos un poco más esta información, le damos la bienvenida a Elisa. Buenos días, Elisa, ¿cómo estás? Primero que nada. Hola, buenos días, qué gusto verlos. Gustavo, ya se me está haciendo como, ya es mucho. Sí, ¿verdad? Hola, Moni. Ya es una Hola, buena María Eloy. costumbre. Ya es costumbre, nos volvimos best friends. El otro día alguien me preguntaba y les dije de un programa así, sí, ya nos volvimos best friends, de no hablarnos, ahora sí nos hablamos mucho. Correcto. Oye, Eh, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntanos, por favor, tennos al día de lo que ha sucedido con este caso. Bueno, el caso, nos vamos a juicio. No tengo específicamente la fecha. Estamos esperando que nos la den. Puede ser desde principios de año, como puede llevarse un año entero el que nos vayamos a juicio, o sea, un año más. Sí podría ser que él pidiera otro amparo, pero tendría que tener otras justificaciones para poder querer desvincularse otra vez del proceso, pero lo veo muy complicado porque realmente la sala número 4 resolvió bastante bien el por qué no se iba a desvincular del proceso. Y además de eso, pues como que la justicia empezó a caminar, ¿no? De alguna forma de la mano de nosotros. Estamos preparándonos para el juicio, tenemos nuestros testigos. Nosotros ya desde audiencia intermedia, que ustedes estuvieron ahí afuera, fue en febrero, el 13 de febrero de este mismo año. Nosotros ya con eso sabíamos con qué pruebas nos íbamos, con qué pruebas sí nos aceptaron los jueces para llevárnoslo a juicio, y no sé si vayan a ser 3 jueces o va a ser un solo juez, pero nos vamos a juicio. Oye, nada más a manera de contexto Sí, para el claro. público que no sabe o ya lo olvidó porque tiene tiempo Sí. que sucedió, así en un minutito, ¿le puedes explicar al público un poco de qué hablamos de Eduardo Carabajal, qué hizo en tu contra? Sí, bueno, me voy a referir a él hacia Eduardo N. porque ahora ya me regañaron por todas las redes sociales. No te preocupes, a ti no te pasa nada, María. Ana María, a mí sí, porque últimamente traigo mucho hate. Pues mira, resumen, en el año 2016 yo trabajé para el señor Eduardo N. en una obra de teatro que se llamaba El Sacerdote. En un domingo de Ramos, que fui a correr líneas, a ensayar, que es algo muy común en los actores, abusó sexualmente de mí, me violó. En ese momento yo no levanté la voz, seguí trabajando. De hecho, que si quieren ver toda la historia pueden ir a verla en el minuto que cambié mi destino. No hice absolutamente nada porque tenía muchísimo miedo, tenía 19 años, estaba la verdad bastante aterrorizada, sobre todo con todo lo que estaba pasando en ese momento, porque aparte la obra hablaba de un violador que era sacerdote y a él le gustaba a veces ponerse en el papel de sacerdote y yo era la más joven. Entonces tenía mucho miedo, muchos sentimientos encontrados. Años más tarde, en el 2018, yo decido empezar a hablar, me voy a Argentina a hacer una serie. Justo antes de irme a Argentina, iba a compartir espacio con él otra vez en Teatro en Corto, pero en Coyoacán. Hablo por primera vez con el productor de la obra, él habla con Paco Lalas, con Lola Cortés, y les dice, esto es lo que sucedió, me dicen si quiero poner una denuncia, yo digo que no, empiezo a recibir amenazas de vida. Me voy a hacer la serie argentina, regreso a Argentina y después se me ocurre apoyar a alguien. Yo soy una persona muy agradecida, me puse a apoyar al señor Emanuel Duprés, que está ahí en las imágenes, en una campaña política, por la cual obviamente no se me pagó ni un centavo. Iba los domingos a apoyarlo en la campaña política y en el cierre de campaña alguien más invitó a Eduardo N. Y es ahí cuando él llega y empezó a decirle a todo el mundo, che, ¿sabe qué está diciendo esta niñita? Y entonces fue cuando me abrió la cara. Y bueno, después, aparte de eso, tengo 7 hernias en la espalda, unas lesiones que, bueno, una reconstrucción macizo-facial, etcétera, etcétera. Ese fue un procedimiento porque ese mismo día, saliendo del hospital, yo fui y puse las dos denuncias, puse la de violación y puse la denuncia por lesiones dolosas. Tuve una muy mala asesoría legal, tendría que haber sido por intento de feminicidio y hubiera procedido diferente. De todas maneras, podrían haber sido 5 años de cárcel, los cuales no fueron. Mis abogados de ese momento se vendieron, no tengo problema en decirlo.
y en el caso de violación han sido 7 años y medio para poder llegar a juicio, lo cual es inaudito en un caso que aparte hay más víctimas. Hay otra carpeta de una víctima del año 2011 de iniciales LF, y además de eso hay otras mujeres que ya han empezado a hablar la voz desde el año 2018, que han estado hablando y han estado diciendo sus experiencias con el señor, lo que vivieron. Y ahorita apenas justo hace, que fue 3 días, Gus, que te escribí, Sí. y te mandé unos screenshots, salió otra que podría haber sido una posible víctima. Digo, la intentó ahorcar, que si eso no lo vemos como pues una violencia y como que hay una persona que está suelta, porque al final le está llevando todo este proceso. Desde que lo vincularon al proceso en el año 2023, si no estoy mal, él ha llevado todo el proceso en libertad porque no era un daño para mi persona, porque estaba viviendo yo en Canadá en ese momento. Yo regreso a vivir a México y lo que me entero es que solamente hay 150 metros que tenemos como de orden de restricción. Él tiene 2 pasaportes, él es argentino y bueno, eso es un poco el resumen. Claro. No, muy claro, muy claro. Elisa, se habla de un conflicto de intereses porque al parecer quien fue su abogado ahora es magistrado y estaba involucrado en el caso. Quisiera que me hablaras un poquito de eso y también de lo que refieres, sobre todo el odio que estás recibiendo al alzar la voz y al contar tu historia. Empiezo con lo del magistrado. El señor Eduardo N. tenía como abogado al magistrado Rafael Inti Cerrato, quien ha llevado todo el proceso de el delito de violación al lado de su esposa. Ellos 2 trabajan juntos y justo cuando llega todo lo del amparo, el amparo se va a... lo tienen que resolver como tal, no es que se haya desamparado, no, o sea, sí se cumplió la función del amparo. Lo que tenía que haber en el amparo y lo que él estaba pidiendo era que lo desvincularan del proceso, es decir, que le quitaran todos los cargos. Y esto llega a la sala número 4. La sala número 4 resulta que el nuevo magistrado, pues en ese momento era Rafael Inti Cerrato. Entonces, Rafa Márquez, que es el encargado del Tribunal Superior de Justicia. Rafa Guerra. Rafa Guerra, perdón, y yo porque ahorita dije otro nombre. Perdón, es que llevo un fin de semana un poco loco, lo siento. Con el frío, con una mudanza, perdón. Rafa Guerra se da cuenta y dice, a ver, no puede Rafael Inti Cerrato ser quien dé la resolución si su esposa es la abogada de Eduardo N. y además de eso, él fue abogado de Eduardo N. Claro. Entonces, pero si no hubiéramos estado muy encima de ello, si no hubiera yo puesto, contra Rafa puse yo una queja hace un año porque uno de mi ex abogado decidió en una audiencia que sí se llevara a cabo. Estaba un amigo de Rafael Inti siendo el juez en ese momento. Era una audiencia auxiliar, de auxiliares, pero de todas maneras es una audiencia que no se tendría que haber llevado a cabo. Entonces yo me quejé con Rafa Guerra en ese momento, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya ven que a mí me encanta quejarme por todo lo que veo que es una injusticia. Y entonces al final yo creo que se empezó a escuchar un poco más la voz. También creo que el caso de que seamos tan mediáticos o que esto haya sido tan mediático, porque al final fue tan mediático porque el golpe fue en un lugar público. Y yo no sé si yo hubiera llegado a denunciar si esto no hubiera sido de esa forma, porque hay muchas más víctimas, ¿no? Y el hate de este fin de semana, para terminar como de cerrar, realmente yo no me había dado cuenta del nivel de hate. En Instagram es la única como red social que yo veo y la realidad es que pues puede haber hate, ¿no? Pero no el nivel que de repente me mandó mi abogado y me dijo, quiero que veas cómo está TikTok. Eres trending topic y hay más de 500 comentarios de usa muchos filtros, ahorita está anoréxica, lo de las lágrimas de cocodrilo, que ya en algún momento le expliqué, no tengo lagrimales, igual que mi papá, o sea, no funcionan mis lagrimales, den gracias a Dios que tengo una sola lágrima de repente cuando salen, ¿sabes? No sé, ha sido un fin de semana de darme cuenta que al final se supone que habíamos avanzado mucho como sociedad, pero de repente te das cuenta que deja mucho que desear y al final no es que me importe eso, pero sí va a ser la perspectiva de las personas y también eso va a influir un poco para llegar a juicio, ¿no? O sea, tanto lo bueno como lo malo.
Oye, pero para cerrar entonces, ¿no le dieron el amparo y ya tienes audiencia? Más bien, le concedieron el amparo porque por eso por 6 meses no podía pasar absolutamente nada. Ok. No lo desvincularon de proceso. Podría pedir otro amparo, lo cual lo dudo mucho, porque realmente no serviría porque no tiene nuevos elementos como para pedir un amparo. Y nos vamos a juicio, ¿sí? Pero ahora teniendo también la certeza de que hay otra chica que este fin de semana me contactó, que fue pareja de él, y me permitió hablar de ciertas cosas por protegerla a ella, que de hecho a Gustavo le mandé la conversación con ella, que es bastante fuerte porque confirma un poco esta parte de que al final él es un violador serial, lo siento, eso es lo que es. O sea, son muchas las víctimas y yo creo que esto confirma que no debería de estar libre en México porque al final ninguna mujer se salva, ¿no? Y eso lo confirma una chica que se tardó 2 años en escribirme, ¿no? Ay, Más o menos aproximadamente entre 2 años, 2 años y medio, para decirme, oye, ahorita que ya vi que sí se van a juicio, te quiero decir lo que me pasó a mí, siendo su pareja, ¿no? Elisa Vicedo, el tiempo se nos acaba. Un abrazo, gracias. Gracias, Elisa. Y estaremos pendientes. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenos días. Gracias por Pues hay que estar pendientes y ojalá le den fecha pronto, ¿no? Para iniciar el juicio. Que así sea.